Iniciamos este tercer momento. De nuevo nos encontramos con el doctor Enrique Soto Ramírez y en esta oportunidad para continuar reflexionando sobre aspectos relacionados con la investigación científica. Hemos hablado en el primer momento sobre los componentes teóricos y metodológicos en el diseño de investigación. En un segundo momento se precisó y se profundizó desde la concepción de plantear un objetivo general, los objetivos específicos, y se especificó sobre cuántos objetivos específicos debe tener la investigación en correspondencia con los momentos que se plantean en la investigación. Sin embargo, doctor, hemos visto que existen también otras tendencias que están siendo muy utilizadas y que realmente están yendo a suplantar el tema de determinar un objetivo general con objetivos específicos, que si bien no es la normativa de lo que nos encontramos hoy en nuestro país, en las universidades, porque ya vemos que las universidades en la gran mayoría exigen que la investigación ya tenga una hipótesis definida, aunque no sea el elemento central de este tercer momento, porque lo vamos a dedicar a la hipótesis. ¿Qué nos podría comentar de manera sucinta en este sentido cuando no se plantea un objetivo general, no se plantean objetivos específicos y se plantea un objetivo de la investigación? ¿Con qué otros componentes se podría trabajar? Después de haber decidido y precisado cuáles son los objetivos, cómo vamos a trabajar con los objetivos, tenemos opciones, ¿no? Que son, bueno, si trabajamos con un solo objetivo, pues entonces, ¿qué es la tendencia? Habíamos dicho. O si trabajamos con un objetivo general, lo que incluiría el trabajo con objetivos específicos. De eso hemos hablado en el momento anterior. Y la metodología nos dice que lo más lógico es que utilicemos tantos objetivos específicos como momentos del proceso investigativo vamos a cometer, y esos objetivos responderían al mismo orden de ese proceso investigativo. Con posterioridad a esto, hay una tendencia muy marcada en muchos países de América Latina a que nos obliguen a trabajar con una hipótesis. Realmente estas cosas de obligación no nos gustan mucho, porque quien decide el proceso investigativo es el propio investigador, con su lógica, con sus elementos esenciales de fundamentación. Y sin embargo nos están siempre precisando que tenemos que utilizar una hipótesis. Hay una obligatoriedad en la mayoría de los casos de trabajar con una hipótesis. Hay otra visión que ha sido muy publicada en el mundo, que cuando una investigación tiene una orientación cuantitativa, hay que usar una hipótesis, pero no así cuando la investigación tiene una orientación cualitativa. Esto nos hace pensar ya de que hay otras opciones además de la hipótesis, y realmente las hay. Podemos hablar de hipótesis, podemos hablar de preguntas científicas, y podemos hablar de ideas a defender, que por regla general lo que ocurre es que es una idea a defender, más que ideas en plural, es una idea en singular. Quiere decir que al llegar a este momento nos encontramos con tres opciones: o utilizamos la hipótesis, o utilizamos las preguntas científicas, o utilizamos ideas a defender. Pero muchas veces estamos obligados, como quiera que sea, a utilizar hipótesis. Tiene mucho que ver con el positivismo, ¿no? Con una tendencia positivista que se desarrolló muchísimo en América Latina, y que han quedado todas estas secuelas de que usted tiene que necesariamente que trabajar, como quiera que sea, con una hipótesis, cuestión con la que no estamos de acuerdo. Evidentemente, sí, se ha dicho en muchas ocasiones que la hipótesis es algo propio de la investigación cuantitativa, y que las otras formas, como las preguntas científicas, etcétera, son orientaciones propias de investigaciones, digamos, cualitativas. También estamos en contra de esto de separar absolutamente lo cuantitativo de lo cualitativo. En la naturaleza eso no es así. Nosotros no podemos estudiar nada absolutamente cuantitativo y tener una visión de la realidad, de la realidad objetiva, porque esas cosas, hay una clasificación que nos parece un tanto arbitraria, un tanto artificial, y por esa razón
a medida que han pasado los años, hay una tendencia más marcada a hablar de métodos mixtos. Ya. Y hablar de enfoques investigativos mixtos, Vinculan, donde vincula lo cualitativo con lo cuantitativo, porque ni lo cualitativo existe sin lo cuantitativo, ni lo cuantitativo existe sin lo cualitativo. Y cualquier tipo de investigación parcializada, dirigida exclusivamente a uno de estas categorías, podría dar una visión no real de la realidad objetiva. La propia definición del problema que vas a investigar, la concepción de tu problema, la conformación del objetivo, la determinación de la propia fundamentación son elementos cualitativos. Toda investigación comienza desde lo cualitativo. Claro, estamos manejando el Lo problema, no estamos haciendo los análisis del No problema. quiere decir que después no puedas usar una encuesta, que no puedas usar una prueba pedagógica. Claro. Sí estamos de acuerdo en que hay métodos, eso es una realidad, que están dirigidos a lo cuantitativo. Y hay métodos que tienen una incidencia cualitativa, desde el punto de vista de métodos a emplear. Pero de investigación integral solo cuantitativa no nos está dando una visión real de la realidad objetiva, que no separa eso lo uno de lo otro. No hay nada que sea separado en esa condición. Hemos entrado en un tema muy álgido, un tema que es bien, pudiéramos decir, complicado hoy. En los programas de maestría, en los programas de doctorado, inclusive en cómo se enseña la metodología de investigación, que muchas veces enseñan por un lado lo cualitativo, por el otro lo cuantitativo, después quieren hacer una investigación-acción cuando también es cualitativa, separada. Entonces, estos son aspectos que tenemos que seguir reflexionando, doctor. Quizás invitemos también a otras personas, otros especialistas, pero en el tercer aspecto que estamos dialogando con usted, quisiera que nos diera sus puntos de vista, teniendo en cuenta que muchos de los programas que hoy se desarrollan, muchas de las personas que estamos asesorando en metodología de la investigación para desarrollar sus tesis, y no solo sus tesis, sino para desarrollar procesos investigativos, exigen la presencia de una hipótesis. ¿Qué nos podrías explicar en torno a la concepción de una hipótesis dentro de la investigación? Bueno, la hipótesis es algo totalmente válido, ¿no? Algo importante. La historia de los procesos investigativos han estado marcados con las hipótesis. Yo creo que primero que todo habría que precisar qué es una hipótesis. Una hipótesis es una respuesta anticipada al problema de investigación. Digamos que hemos concebido un problema y entonces concebimos la manera en que lo podemos resolver. Por tanto, es una respuesta anticipada, digamos, preinvestigativa. Todavía no hemos terminado la investigación y ya estamos suponiendo cómo se resuelve el problema. Esa sería la hipótesis. Claro está que la suposición que lleva implícita la hipótesis no es una suposición cualquiera, es una suposición con fundamentos, es una suposición científica, es una manera que con la experiencia del investigador y con los precedentes de la ciencia del tema que estamos investigando, nosotros podemos suponer con profundidad, con lógica, con profundidad, con experiencia, la manera en que se va a resolver ese problema. Eso quiere decir que la hipótesis es una respuesta anticipada al problema de investigación. Procedemos en la investigación y finalmente tenemos que decidir al final del proceso investigativo si la hipótesis se acepta o se rechaza. Y a través de la metodología del proceso investigativo nosotros vamos precisando toda una serie de elementos para poder llegar al final a plantear si esa hipótesis ha sido correcta, si se acepta o si la hipótesis ha sido incorrecta o se rechaza. Hay que decir que para la ciencia es tan importante que se acepte como que se rechace. Para la ciencia. Pero en una tesis... Claro, no vamos nosotros a hacer una investigación en una maestría o en un doctorado para decir que al final que la hipótesis se rechaza. No es común esto no sucede. Pero desde el punto de vista científico es importante porque hemos transitado por un camino complejo y hemos visto que ese camino no soluciona el problema y eso puede adelantar nuestro trabajo en otras oportunidades o el trabajo de otros investigadores. Ya sabemos que por ahí no se puede transitar porque ese tránsito ya ha sido probado de que no tiene. Por tanto, la hipótesis rechazable
Es importante científicamente, pero no debe ser algo que utilicemos para nuestra investigación con fines de maestría, por ejemplo, con fines de doctorado. Pues esto es una respuesta anticipada al problema de investigación que después, a través de la metodología científica empleada, nosotros vamos a constatar si finalmente se acepta la hipótesis o se rechaza. Hay que decir que hay muchos tipos de hipótesis. Eso es una cuestión importante. Hay muchos tipos de hipótesis, hay hipótesis negativas, hay determinados tipos. Yo creo que nula. Nula. Yo creo que cada investigador que va a trabajar en su proceso investigativo, que va a emplear la hipótesis, tiene que documentarse en la bibliografía que hemos estado dando a los distintos maestrantes, a los distintos doctorantes, porque hay distintos tipos de hipótesis. No obstante, hay un tipo de hipótesis que se emplea mucho, que es la hipótesis bivariada o también llamada hipótesis causal. Porque tiene, manifiesta una relación causa-efecto. Y entonces esta hipótesis, cuando revisamos muchas tesis, sobre todo en el campo de las ciencias de la educación, en el campo de las ciencias pedagógicas, vemos un empleo manifiesto significativo de las hipótesis causales o hipótesis también llamadas bivalentes. Estas hipótesis, este tipo de hipótesis tiene dos partes principales. Una parte que denominamos la parte del sí y otra parte que denominamos la parte del entonces. O sea, si hacemos esto, entonces logramos esto. Y en la investigación, esto que nos estás refiriendo, ¿sí tiene que ver con el resultado que estamos proponiendo? Claro, tiene que ver. Por ejemplo, si elaboramos una estrategia de intervención para tal proceso, entonces vamos a obtener logros cualitativos en el desenvolvimiento de ese proceso. O sea, tenemos que, en la parte del entonces, marcar la transformación que logramos, el efecto que es el efecto. Eso quiere decir que la parte de sí es causa y la parte del entonces es efecto. Si hacemos esto, que es la causa, logramos aquello, que es el efecto. Son dos partes en esta hipótesis, la parte de la causa y la parte del efecto. Y es lo que tenemos que corroborar a lo largo del proceso investigativo. Lo que logramos, si aplicamos y ponemos en función aquella causa. Claro, aquí hay algo. Esta parte del sí, que es la causa, actúa en la investigación como una variable independiente. La variable independiente es la que maneja el investigador, la que elabora el investigador, y la variable dependiente es el resultado de esa causa, que es la variable independiente. De manera que estamos hablando de dos variables. Una variable independiente que se corresponde con el sí y una variable dependiente que se corresponde con el entonces. Estos son algunos de los elementos básicos que tiene que conocer en primera instancia el investigador, aunque siempre hay que profundizar en la bibliografía, siempre hay que trabajar con las experiencias de nuestros compañeros, de toda una serie de investigadores, para tener una idea clara en este sentido. Pero estas cuestiones son las concepciones de inicio básicas, fundamentales, que tenemos que entender para comenzar un trabajo investigativo donde utilicemos la hipótesis en este sentido. Bien, en este tercer momento hemos visto que existen experiencias que no solo se centran en la hipótesis, sino también asumen las preguntas científicas, la idea a defender. Pero tenemos prácticamente, pudiéramos decir, ya una estandarización, que la gran mayoría de las tesis se desarrollan bajo una hipótesis, lo cual no significa que tenga que ser puramente cuantitativa o que tenga que alejarse y no integrar los elementos cualitativos. Sobre todo este problema de concebir lo cuantitativo y lo cualitativo como unidad, no como separación, se ha manejado mucho, decíamos, cuando hablamos de métodos que van a hacer confluir estas cosas, o sea, en dependencia de las necesidades propias del investigador. O sea, lo que algunos llaman métodos mixtos, quiere decir que no se separa lo cuantitativo de lo cualitativo, que se hace de una manera lógica, apropiada. Y se habla también de enfoques, algunos autores hablan de enfoques mixtos. Estos métodos mixtos, estos enfoques mixtos, se han ido desarrollando con mucha profundidad, sobre todo en las investigaciones de ciencias sociales. Y dentro de estas investigaciones, las investigaciones educacionales, las investigaciones
pedagógica. Cada vez más el acercamiento es hacia lo mixto. Como podemos ver en este tercer momento, seguimos reflexionando sobre aspectos importantes. Usted tiene que tener en cuenta a la hora de realizar su investigación, primero, qué le orienta su universidad, pero segundo, los elementos de creatividad de usted dentro de la investigación para ir buscando y acercarse a una evidencia que permita mostrar la transformación que se ha tenido de ese problema y que sea lo más científico que permitan determinar estos resultados. Muy bien, entonces estaremos regresando para hablar con el doctor Enrique Soto Ramírez en otro momento de aspectos relacionados sobre la población, la muestra en una investigación científica.